Y nos vamos en directo, interrumpimos aquí el telediario, al Ministerio de Asuntos Exteriores porque comparecen los miembros del Gobierno para explicar la reacción española a la privatización de... Buenas noches, gracias por acudir a esta convocatoria intempestiva. Comparecemos el ministro de Industria, José Manuel Soria, el secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, gran parte de los directivos de esta casa después de haber tenido una reunión en la sede de la Presidencia del Gobierno con el presidente y la vicepresidenta. Los anuncios que tenemos que hacer en este momento son muy breves. En primer lugar, el Gobierno condena con absoluta energía la arbitraria decisión del Gobierno de la República Argentina de expropiar las acciones que Repsol tiene en la mercantil YPF. En segundo lugar, el Gobierno constata que esta medida arbitraria rompe el clima de cordialidad y amistad que tradicionalmente ha presidido las relaciones entre Argentina y España. Recuerda que España acudió en socorro de la República Argentina cuando la Argentina atravesaba sus peores horas. En tercer lugar, señala el Gobierno que esta medida quiebra el acuerdo verbal, al que luego se referirá el ministro de Industria, al que se llegó en Buenos Aires el día 28 de febrero, de una parte el ministro Soria por parte del Gobierno español y de otra los ministros De Vido y Lorenzini por parte de la República Argentina. En este acuerdo se decidió que los posibles contenciosos entre Repsol YPF y el Gobierno argentino se resolverían por la vía del diálogo y la negociación, que es lo normal, la regla habitual entre países amigos como Argentina y España. En cuarto lugar, el Gobierno anuncia que adoptará todas las medidas que considere convenientes en defensa de los intereses legítimos de Repsol y de todas las empresas e intereses españoles en el exterior. Recuerda que la medida perjudica especialmente a millones de pequeños accionistas que habían depositado sus ahorros en la compañía Repsol. El Gobierno se ha puesto en contacto con la Comisión y las instituciones europeas dándole cuenta de esta arbitraria decisión y ha pedido que por vía de urgencia se discuta esta medida en el Pleno que está teniendo lugar en Estrasburgo. En último lugar, antes de que el ministro Soria haga las puntualizaciones que considere oportunas, quiero señalar que esta medida es también extraordinariamente lesiva para el pueblo argentino. Esta arbitraria decisión quiebra el clima de confianza necesario para atraer los ahorros y las inversiones que Argentina necesita para crecer y salir de la situación en la que se encuentra. Una pésima decisión para España, una pésima decisión para Argentina y una malísima noticia para la seguridad jurídica que debe regir las relaciones entre los países amigos y aliados. Ministro. Muchas gracias, ministro. La decisión es además una decisión discriminatoria, tanto desde el punto de vista de quienes son socios de YPF como desde el punto de vista de quienes son operadores en materia de hidrocarburos en Argentina. Es discriminatoria respecto a otros operadores porque se anuncia una ley de nacionalización del sector, pero solo se adoptan medidas en relación a una empresa, que es la empresa YPF, de la cual Repsol, empresa española, es la legítima propietaria de la mayoría de las acciones. Pero es discriminatoria también respecto al propio accionariado de YPF, donde aparte de Repsol hay otros accionistas argentinos respecto a los cuales la decisión de nacionalización nada dice. Por tanto, doblemente discriminatoria. Además, es una decisión que incumple el acuerdo verbal al que el pasado día 28 de febrero llegamos ambos gobiernos, representado el Gobierno de Argentina, como ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores, por sus ministros de Planificación y de Economía, y por mí mismo, como ministro del Gobierno de España, acuerdo que establecía
que cualquier tipo de diferencia en relación a la empresa YPF debía ser resuelta amistosamente por los grupos de trabajo que ambos gobiernos constituían. Quiero decir que a la vuelta de aquel desplazamiento que hice a Argentina y donde habían otros miembros de la Administración y del Gobierno de España, como era el propio secretario de Estado de Energía, el director general de la Oficina de Información Diplomática, acompañados de miembros de la Embajada de España en Buenos Aires, a la vuelta de aquel viaje, contacté nuevamente por escrito con el Gobierno de Argentina para pedir que se fijara día y hora para el inicio de las conversaciones. Nunca hubo respuesta. Y también quería señalar que esta decisión no solo afecta a una empresa aisladamente considerada, sino que afecta a los miles de accionistas que son propietarios también de acciones de la empresa Repsol y que suponen inversiones de los ahorros de esos inversionistas españoles. Y, por tanto, es una decisión también contra los accionistas de la empresa Repsol. Y tal como dijimos en su día, en términos generales, cualquier gesto de hostilidad en contra de una empresa española en el resto del mundo, el Gobierno de España la interpreta como un gesto de hostilidad contra España y contra el Gobierno. La decisión que en el día de hoy ha tomado el Gobierno argentino, anunciando la nacionalización de las acciones de una parte importante, de la mayoría de las acciones de Repsol en YPF, es una decisión hostil contra Repsol, por tanto, contra una empresa española y, por tanto, contra España y el Gobierno de España. Y el Gobierno de España actuará en consecuencia. Y en consecuencia significa que ya desde esta misma tarde el Gobierno de España está trabajando en medidas en relación a esta decisión que serán dadas a conocer a lo largo de los próximos días. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Estamos siguiendo la comparecencia de los ministros de Exteriores y de Industria. Tal como dijo la vicepresidenta hace muy pocos días, cuando tengamos que tomar esas medidas que va a hacer a lo largo de los próximos días, las vamos a anunciar y serán medidas claras y contundentes. Quería saber si durante esta tarde se ha producido algún tipo de conversación con el Gobierno argentino y si está previsto en medidas claras y contundentes anuncia el ministro de Industria en esta comparecencia extraordinaria que se produce después de una reunión de urgencia en el Palacio de la Moncloa presidida por Mariano Rajoy, una comparecencia en la que los ministros de Exteriores y de Industria dicen que la decisión de expropiar YPF a Repsol en Argentina es una medida arbitraria que rompe el clima de amistad España-Argentina, que perjudica a pequeños accionistas españoles, que perjudica al pueblo argentino, y le piden a la Comisión Europea que aborden de urgencia este tema en el pleno que se celebra esta semana. Bien, pues en el canal 24 Horas pueden seguir en directo esa intervención. Antes de acabar el telediario volveremos allí en directo también para que nuestros compañeros que la están siguiendo nos hagan un resumen. Ahora seguimos con la información del día.